Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ...28 de junio del año 2022, esta semana ya concluimos este mes, 28, 29, 30, el jueves concluimos el mes de junio, ya 6 meses, se termina la mitad del año 2022 y continuamos en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, armando permanentemente con mucho gusto este espacio de conversación. Fundamental, siempre lo hemos dicho, que es esta posibilidad de que nos reunamos, de que estemos juntos que nos acerquemos al fogoncito, a esta conversación para, como lo hemos dicho desde un principio, en este espacio creado por la doctora Heiser. Es la posibilidad de que nos reunamos a conversar y a partir de ahí poder crear pues tantas posibilidades que es menester en este tiempo para pensar, para analizar nuestra realidad en una vorágine de transformación que ya de por sí podemos decir que desde la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy es característica de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas que la condición última que vivimos, que fue la pandemia, nos orilló a que pues teníamos que ser todavía mucho más sensibles en cuanto a la escucha de estas transformaciones y qué decir ante ello. Ese es el compromiso, uno de tantos, el compromiso central del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estar como lo hacemos siempre, atentos, lo dice la doctora Heiser, a los signos de nuestro tiempo para en este análisis decir todo lo que es menester que los psicoanalistas digamos y compartamos con nuestra comunidad. En ese sentido, esta semana, querido público, abrimos este espacio para la conversación sobre un tema sin duda importante, sin duda interesante. ¿Por qué no decirlo también? Es un tema candente, por lo que hay en el contexto sociocultural al respecto de ello y que hay que levantar la voz, me parece. Los psicoanalistas tenemos mucho que decir de orden fundamental al respecto de nuestro tema de la semana, que es la fobia. Conversaremos al respecto de la fobia y contextualizando es a partir decía yo hace un momento, los signos de nuestro tiempo. Un signo de nuestro tiempo, sin lugar a dudas, es la celebración que tuvo efecto el pasado sábado en la Ciudad de México de la marcha que se denomina la Marcha del Orgullo Gay, celebrando, si no mal recuerdo, lo decían ahí, su 44 ocasión en que se lleva a cabo. 44 veces se ha realizado ya esta marcha y para la gente que compone la llamada comunidad LGBT, pues es signo, como así lo dicen, de orgullo la realización de esta marcha. Bueno, a partir de ello y en un contexto un poco más amplio, lo que hemos venido aquí conversando al respecto del empuje que hay en los discursos sociales y culturales en favor de la diversidad, como se le denomina, en favor del reconocimiento a los derechos que tienen las personas de la diversidad, homosexuales, bisexuales, transgénero, transexuales. Se convoca a la sociedad a las expresiones que aquí hemos señalado, a que se haga visible esa situación y que seamos mucho más sensibles y acogedores de la manifestación de estas personas al respecto de sus derechos, a vivir su sexualidad como les es decidido, les es conveniente. Bueno, arrancamos pues esta conversación tratando el tema de la fobia, dado que desde nuestra perspectiva, y aquí lo hemos venido señalando, es menester levantar la voz y poner en cuestionamiento este empuje en los discursos sin miramiento, sin crítica, sin una observación más profunda de, bueno, ¿por qué la adhesión? ¿Por qué el adherirnos automáticamente como sociedad ante el empuje de lo que reclaman estos grupos?
sin hacer un análisis de fondo de lo que está en juego también, de lo que se moviliza a partir de estas situaciones. Bueno, paso a las presentaciones y ya entramos de lleno a la conversación. Disculpen, sí, el burro por delante, si no se me olvida. Germán López Díaz, mi nombre, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto le da la bienvenida, una muy cálida bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, querido Germán. ¿Y quién está en los controles, Germán? Ah, claro, qué bueno que me lo recuerda, doctora Lozano. Con mucho gusto en los controles de Freudiana Radio, en el corazón mismo de Freudiana Radio, nuestra colega Mayra González, que recién decíamos la semana anterior, egresada de la licenciatura en teoría psicoanalítica y ya psicoanalista en formación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Mayra González. Sí, Germán, con este gran tema, la fobia. La fobia es espectacular, es muy aparatosa, es algo que se ve, es algo que inclusive como palabra va a derivar desde muy lejos, ¿no? Desde los griegos, los latinos, para los usos de las diferentes culturas, de los diferentes lugares y usos. Pues con muchas ganas quizá de efectivamente ver cómo lo social lo ha tomado, cómo no es propiedad privada del psicoanálisis hablar de la fobia. Lo que sí es que el psicoanálisis habla de manera muy particular de la fobia, que no es con aquello que se puede ver, que no es con aquello que puede fascinar de lo que decía antes, de esta manifestación aparatosa, sino que va a tratar de entender cómo es posible que lo psíquico pueda proyectar hacia afuera, hacia una araña, hacia el agua, hacia los espacios, unos terrores y unas huidas muy particulares que inclusive pueden imposibilitar la vida a ciertas personas. Hasta poder llegar, esperémoslo, yo tengo hasta mañana para desarrollar esto, lo que puede ser el uso de la fobia, como podemos escuchar, por ejemplo, en un término como homofobia, en fin, me paro ahí para no hacer todo un repertorio de todas las fobias que se pueden utilizar. Quizá ustedes tengan ganas también de hablar de cómo el término también ha sido no propiedad privada, sino más bien utilizado de manera masiva, quizá impulsado más después de Freud. Podemos hacernos la pregunta, quizá no. Quizá siendo una manifestación tan aparatosa, ha estado siempre vivo, ha estado siempre galopando, hasta poder ser homofobia, por ejemplo. Entonces, ya ha arrancado, yo creo que desde un malestar de la humanidad que lo ha tomado de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos mucho que discutir, me parece. Exactamente, doctora. Para concluir con las presentaciones, en un paréntesis, querido público, que no se me pase, decirles que por esta semana nuevamente nuestro colega Misael Montes de Oca no estará con nosotros el día de hoy. Él continúa en recuperación, pues le dio ahora sí una buena sacudida en vías respiratorias. Entonces, esperemos porque así es, ya lo hemos platicado con él, va en franca recuperación y esperemos ya tenerlo acá el próximo martes. Y concluyo, decía, con las presentaciones, dándole la bienvenida a nuestro querido colega desde Pachuca, la Bella Airosa, Einar Hernández. Sí, sí, también estoy por acá. Ojalá que nuestro colega se restablezca muy pronto, muy rápido, sin secuelas, sin estos efectos a veces difíciles, ¿no? Que está trayendo este COVID, porque además siempre, como lo hemos dicho acá, se le extraña a uno de nuestros colegas cuando no está, ¿no? Se siente
su ausencia inmediatamente y nosotros nos la hacemos sentir también, es decir, que la falta no nos falte. Sí, escuchando a mis dos colegas, la doctora Lozano y el doctor Germán, también pensaba en que pareciera ser que estamos viviendo en un tiempo fóbico, ¿no? En donde la fobia ha salido como de lo particular y se ha llevado a lo social. Estas cosas que corren en los decires, en las redes sociales. Por ejemplo, acá yo he escuchado mucho, acá en México, cómo se habla de las generaciones de cristal y hacen referencia como a este miedo, a este espanto, ¿no? De que todos los espanta, de todo, cualquier dicho es signo de amenaza, cualquier cosa que se dice en relación a los animales, a la naturaleza, a la alimentación, al clima, a los roles, las identidades. Bueno, podría yo, como decía hace rato la doctora Lozano, extenderme. Pareciera ser que todo puede ser signo de amenaza, de miedo, de temor, algo malo puede pasar. Entonces, de momento pensaba que pareciera que estamos en un tiempo fóbico, ¿no? Evidentemente no es la fobia, como bien lo dice la doctora Lozano, ¿no? Que el psicoanálisis va a decir algo muy particular sobre la fobia y la va a llevar a cuestiones sumamente muy elevadas, a mí me parece así. Sobre todo hay cosas que yo, por ejemplo, todavía no logro comprender de los desarrollos de Lacan sobre la fobia. Evidentemente no voy a entrar a eso porque si ni yo mismo los entiendo no los voy a meter como para que la gente se haga bolas, pero sí decir que no es la fobia que el psicoanálisis aborda, ¿no? Pero sí esta, ¿cómo lo podría decir? Esta sensación que se ha vuelto generalizable y generalizada, en donde todo puede ser amenaza de daño y de riesgo. Y si retomamos esto que decía el doctor Germán, el discurso de que pues todo hay que aceptar las diversidades, esta inclusión globalizada de que viene de a nivel mundial, ¿no? Donde grandes instituciones como la ONU, todos estos representantes de lo políticamente correcto, le dictan incluso a los países agendas donde deben de incluir toda esta diversidad eh, y en donde todo se vuelve muy sensible, no hay que dejar de subrayar cómo sigue habiendo en la sociedad algo que es del orden de lo insoportable, que cuando, voy a poner solo un ejemplo, que cuando ahora, y que creo que lo comentaba alguno de los colegas de la formación en el seminario, pero bueno, lo contextualizo, esta película de Buzz Lightyear, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre el personaje de Toy Story, que es Buzz, y que ahora se hace una película sobre él, y en donde yo no la he visto, pero donde al parecer pues, todo esto se ha vuelto viral en las redes sociales, por lo menos aquí en México, no sé, en otros países, en donde pareciera ser que viene una pequeña escena de un beso lésbico y donde muchas personas no han llevado a sus niños para, pues no sé, ahí quieren evitar algo, no quieren favorecer algo en sus niños. Hay una preocupación. Lo que quiero subrayar es que no deja de haber en las personas algo del orden de lo insoportable que estas comunidades LGBT quieren hacer visible, pero que no para todos puede ser visible y algo perturba. Entonces quiero nada más como centrar en que algo hay en la sexualidad humana que no todo puede ser visible y puede tener una reacción fóbica. Y creo que eso podría ser, por lo menos para mi gusto, como una entrada a la discusión, ¿no? Espero haber sido claro. Y ahorita que lo menciona, doctor Einar, me hace pensar cuando menciona ahorita al final reacción fóbica, no, al menos yo lo que estuve pensando para el programa es fracturar la condición coloquial que se le da al concepto mismo y a la expresión de fobia. Reacción fóbica, no rápidamente ligarlo con esta concepción social de algo negativo y algo, por lo tanto, a lo que se tendría uno que de inmediato dirigir a eliminar con con los especialistas que más se recomiendan en ese sentido, sea un psicólogo, un psiquiatra, un médico.
para simplemente suprimir la manifestación. Sabemos que la lógica es esa, suprimir la manifestación, Exacto. sin dar un lugar a reconocer lo que usted señalaba previamente, es decir, a reconocer la causa que puede provocar en un sujeto o incluso en una comunidad una reacción de ese tipo. Por lo políticamente correcto, me parece que llega ya a niveles de imposición en las sociedades, en la cultura, es una imposición que tenemos que aceptar las diversidades de los sujetos en el ejercicio de sus formas de satisfacción erótica, sin considerar un fundamento de lo psíquico que desde el día uno aquí la doctora Heiser ha transmitido, y usted ahorita lo retoma, Einar, que es señalar cómo la sexualidad en sí es del orden de lo insoportable en los seres humanos. Y a la sexualidad, digámoslo así, en sí no tenemos acceso. Entonces, en el momento en el que en un sujeto se despierta una reacción que nombraríamos fóbica ante una manifestación, ¿por qué ir de inmediato a señalar y a criticar e intentar suprimir dicha manifestación sin nunca antes siquiera abrir un espacio a la pregunta de dónde viene eso? Claro. De qué es lo que ha despertado en un sujeto una reacción de esa índole. Y que, bueno, en lo que habremos de trabajar hoy, tiene que ver en su fundamento con la posibilidad en los seres humanos de procesar, de hacer trámite de algo en el orden de sus afectos y de sus sensaciones que de otra manera no le fue posible llevar a cabo. Lo que es increíble en la fobia es que la fobia no deja duda de que hay algo interior que me hace reaccionar para todos los demás de manera irracional, que no se justifica, un pánico, una huida, un miedo, inclusive hay una reacción física, puede haber, se puede poner chinita la carne frente a una fobia. Esto actualiza que irse, alejarse tan feroz de la fobia muestra que no es una adecuación con lo de afuera. Entonces, si hay estas manifestaciones tan espectaculares de lo psíquico, ¿por qué entonces a lo que se tiende es más bien a cosas normativas y autoritarias? Porque no están justificadas, son normativas y autoritarias. Inclusive, como decía Einar, hacer visible un tipo de sexualidad. Digamos, preferir las relaciones lesbianas o preferir las relaciones homosexuales, inclusive preferir las relaciones entre hombre y mujer, porque no es lo que vemos. No, tampoco en una película de niños vemos a una pareja de la mamá y del papá hacer el amor con detalles, por ejemplo. Claro, la disculpa y la hipocresía consiste en que sea lo que se acepta, que es un beso. Ahí es en donde hay una imposición hipócrita. Porque no es el beso lo que escandaliza es que sea entre dos personas del mismo sexo. Entonces, hay personas que se escandalizan cuando ven a dos personas del mismo sexo besarse. Entonces, inmediatamente, muchas veces estos grupos autoritarios, estos grupos normativos que pretenden quitar la patología, no nos patologicen, bueno, estoy mezclando un poco a los transexuales con los homosexuales y las lesbianas, en donde muy rápidamente se va a tratar de una homofobia, una fobia a lo homosexual. Entonces quedamos patologizados o quedan patologizados aquellos que van a rechazar o se van a alejar de una escena en donde haya una
manifestación sexual con el mismo sexo, entre dos mujeres, entre dos hombres. Entonces, inclusive en las películas gringas hay una gran broma, que es una broma generalizada, en donde cuando los padres se besan, los niños hacen de... Es que es lo que provoca el beso. El beso es una mucosa llena de humedades, llena de lenguas y de dientes y de quién sabe qué significa para cada uno de nosotros y para cada uno de la humanidad ese orificio. Podemos ver la reacción de rechazo, a tal punto que el arte o las manifestaciones populares, como pueden ser los programas de televisión, que son los más difundidos en el mundo, lo tratan. Hay una especie de rechazo. Es cierto que cuando una pareja se va a besar, puede ser púdica o impúdica con respecto a esto. Puede darse aquí unos besotones de lengüita y de lengüota y de lanidota enfrente de todo el mundo, o al contrario. Puede no querer exhibir por dónde puede pasar su beso, porque bueno, no es indiferente. Lo que es terrible es hacer ver algo que lo que muestra lo social le es insoportable como obligatorio. Entonces me gustaba mucho cómo Einar decía, quiero que se vea. Bueno, es una imposición que aplasta lo que en realidad provoca lo sexual. Un simple beso. Si yo comienzo a toquetearle el pene a mi pareja en público, ay, mamacito, ¿no? Y le empiezo a meter la mano en el ano, ¿no? A ver, ahí a jurgunearlo, porque es mi vida sexual con mi pareja, la gente va a decir, bueno, esta mujer está alterada. ¿A mí qué? ¿Por qué tengo yo que ser, además, el espectador de esto? Quiero decir, hay también una insistencia en donde el otro tiene que ser, y creo que nuestra época está marcado por esto, el voyeurismo. ¿Cómo se dice el voyeurismo en español? Sí, voyeurismo. Ah, perfecto. Voyeurismo, sí. Entonces, el voyeurismo, a fuerza tenemos que tener un público frente, bueno, no fuerza. Lo que dicen, por ejemplo, los niños es... ¿no? Lo que ha podido generalizar ciertas series gringas puritanas es también ese... Porque no podemos tampoco generalizar que da asco a todo el mundo. Claro. Entonces, lo que sí vemos es que los signos de nuestra época es tratar como si fuera necesario una sexualidad con un solo formato. Entonces, Germán, me parece que es muy importante efectivamente que usted vaya con esta seriedad a decir, bueno, eso es normativo, eso es autoritario, no está justificado en nada. La fobia nos interesa más. Sobre la todo fobia nos llama la atención. Sí. La fobia, en todo caso, los psicoanalistas vamos a prestar atención porque es una manifestación fuerte de lo psíquico. Como puede ser un lapsus, como puede ser un acto fallido. Me moría de ganas de ir y tantas ganas me moría que no, me quiero quedar embarazada. Tantas ganas que no me embarazo. Y dices, mira, qué cosas tan encantadoras. Entonces, ¿y cómo? Muy rápidamente podemos pasar a la hipocresía del discurso, porque entonces podemos sí decir homofobia para marcar que en los heterosexuales hay una enfermedad. Se está haciendo un término patológico. Se está utilizando la fobia como patología. Que, bueno, Einar decía, Lacan, me parece, no lo vamos a tratar en el programa, pero me parece que si algo hizo Lacan con la fobia fue despatologizarlo. Va a decir que tiene que ver con algo de la imagen, que tiene que ver con un insoportable de un estado de angustia que entonces, ¡boom!, va para afuera. Bueno, que es el esfuerzo de Freud, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que haya esta irracionalidad? Es que para el psicoanálisis no es irracional. Tiene que ver
con lo que le representa este objeto botado hacia afuera, así diríamos nosotros, una araña, un espacio muy, muy, muy grande, ¿no? Ahora hay estas fobias muy espectaculares de la gente que no puede salir de su casa. Entonces, seguramente no consiste en decirle a la persona, no, mira, afuera, no hay ningún peligro, vamos a hacer una incursión afuera. No, la persona está hablando de otra cosa. Claro, claro. Sobre todo, doctora Lozano, me parece importantísimo lo que usted acaba de decir de la irracionalidad o de lo que viene diciendo en una parte, porque me parece que los argumentos de esta imposición y de esta normatividad son justamente de ese orden, es decir, parten de esta idea de que sería irracional, y con irracional ahí yo lo voy a llenar de contenido, que no necesariamente es lo que usted podía venir diciendo. Con irracional consideran que, bueno, hay prejuicios en las personas, hay una serie de hábitos y de costumbres, en este caso, no sé, pensemos en las personas heterosexuales, que resultado de una educación y de una cultura patriarcal, machista, tradicional, pues tienen una serie de prejuicios en donde pues un beso homosexual o un beso lésbico, pues, ay, ¿por qué les provoca eso? Entonces, eso sería como lo irracional que hay en los heterosexuales. Ahorita lo voy a poner así, en los heterosexuales, porque no solo esa reacción fóbica como la nombrábamos hace rato, va a aparecer exclusivamente en los heterosexuales. Bueno, pero ahorita lo voy a poner ahí. Y entonces, de lo que se trataría, es decir, sus recursos para normativizar y para corregir y para llevar a esta imposición son sumamente escasos, quiero decir, sumamente... bueno, con escasos quiero decir que son muy pobres eh, digamos, en cómo están pensados. ¿A qué me refiero? Que, bueno, entonces sería esta serie de prejuicios, de costumbres, de tradiciones, de valores, que pues entonces hay que modificarlos, ¿no? Hay que modificar la forma en que perciben las cosas. ¿Qué tendría de malo esto? Es decir, el beso en la película de Lightyear, recaban otra serie de imágenes, de escenas de otras películas de niños donde dicen, a ver, ¿por qué no se escandalizaron de esto, no? Si estas imágenes ya venían en estas caricaturas y por qué ahí no dijeron nada. Entonces van llevando a la sociedad... No saben la intimidad de las casas. Van llevando a la sociedad a una serie de convencimiento, de que se convenzan de que tienen prejuicios o ideas equivocadas, y nada más se trata de eso. Me hace pensar a aquella época en donde para la psiquiatría quiso tratar la locura justamente como algo irracional, es decir, que la locura o el delirio principalmente era un error de la percepción, y entonces había que convencer al loco de que pues eso que percibía no estaba ahí. Es decir, ese era lo irracional, ¿no? Ahora me parece que el movimiento va mucho de ese lado, ¿no? Hay que convencer a los irracionales que sus ideas son irracionales, que no tienen ninguna razón de ser ese espanto, esa preocupación, esa alarma, ese rechazo, y se trata de eso, ¿no? A un nivel cognitivo, a un nivel de conciencia, a un nivel donde el sujeto tendría el control de sus pensamientos, de sus sensaciones y de sus reacciones. Y no sin crear complejos. Diciendo claro. Ellos prejuicios, sí, diciendo ellos que no hay, que van contra el prejuicio. Ahora el prejuicio sería, eres un retrógrada si no aceptas lo que te estoy imponiendo. Entonces el prejuicio ahí viene. Sí. Siéntete mal. Sí, y que eso es lo más delicado al final, que haciendo estos discursos, haciendo crítica de lo que señalaba el doctor Einar de irracionalidad en la tradición heteropatriarcal, como la nombran, finalmente lo que en el fondo hacen es sumamente delicado porque se convierten en la Santa Inquisición. Lo que están generando es eso, es un movimiento un tanto persecutorio de Santa Inquisición, donde ellos tienen ahora el juicio de verdad por sobre todas las manifestaciones de los seres humanos.
Entonces, eso es lo que termina siendo delicado. El ejemplo que señalaba ahorita el doctor Einar, cada vez más vemos entonces cómo están persiguiendo a las escenas de aquella película y las de aquella otra y las de esta serie y las de aquella caricatura. Entonces ya es ya todo un catálogo proscrito de contenidos que ahora también lo que hace es que como funcionando como Santa Inquisición, son jueces que dictan la cantidad, la cuota que los contenidos que hoy se producen de arte, de entretenimiento, académicos, deben cubrir para ser políticamente correctos de acuerdo con lo que esta Santa Inquisición está dictando. Porque hay que No, y decir qué que incluso... hipocresía, porque yo puedo poner todo eso en una serie, unos besotes, unos tararararara, y de todas maneras puedo decir pinche puto, y de todas maneras puedo decir pinche vieja de tararán, tararán, tararán. Quiero decir, como si lo que se va a representar, que por ahí va Lacan, lo que vamos a imaginar, lo que se va a ver en la imagen, fuera una garantía de un cambio interior en el ser. Bueno, ya se sabría. Ya que nos tratan tanto como retrasados mentales y que somos producto solamente de la contingencia y de la educación, porque no tenemos ni deseo, ni inconsciente, ni nada, somos unos pobres rebuznantes, que solamente, nada más que, ¿cuál es la verdadera hipocresía? Tú ve con una de los borreguitos, vas a ver a uno de los borreguitos y le dices, oye, ¿y tú cómo entiendes esta cuestión de los besos? Y ahí de repente sale lo singular y vemos que ni aparece la educación, ni aparecen los discursos, aparece lo individual, yo diría que en el buen sentido, no lo individual en lo individuoide. Tengo ganas de inventar un nuevo término. Okay. Total. Del liberalismo. Estoy pensando en todos los discursos ultraliberales de lo individual, claro, del derecho. Pero no, en el buen sentido del individual, como toda la educación en uno de los pequeños borreguitos del rebaño, lo pasamos y le decimos, a ver, tú cuéntame cómo rebuznas la educación, y veremos que no tiene nada que ver con el otro borreguito con el que forma grupo, y que va a decir, oye, ¿tú cómo viste a la maestra de matemáticas? La misma maestra. Bueno, pues para mí era un encanto. Ay, no, yo no la soportaba. Ah, caray. Pues no, que realidad, y no que, ¿cómo decía usted, Einar? Todo lo que tiene que ver con lo racional, ¿no? Si somos gentes de razón, no, nada más hay que poner a dos a hablar. A hablar, veremos que el mundo no los ha educado, que el mundo que ellos han hecho del mundo algo muy particular, que el único que se lo toma en serio es el psicoanálisis. El psicoanálisis dice, yo sí que te escucho, a ver, venga. No hay una denigración de escuchar cómo la contingencia, qué es lo que un sujeto ha hecho con su contingencia. Por supuesto que tomamos la contingencia en nuestras coordenadas, pero no vamos a atrevernos en ningún momento a insultar a la persona como, bueno, un borrego más y que nada más ha repetido y que tiene complejos, entonces el de enfrente le da asco porque lo han educado así. Ah, sí. Porque lo han educado así, te pongo a 10 diferentes que no dicen lo mismo con la misma educación. Entonces, ¿cómo hay una hipocresía por un lado y por el otro lado un desatender lo que sí puede manifestarse y que no queremos ver, como puede ser una fobia? Una fobia nos muestra algo que todos ocultamos, ciertos miedos o cosas que así que nos alejamos, que es, ay no, eso me da horror, asco y tal. Entonces, hay gente que no lo mostramos, que lo tenemos reprimido, que vivimos muy bien con eso, pues porque no se manifiesta. Cuando se manifiesta es cuando nos interesa. Es ahí en donde lo psíquico toma parte de la vida ordinaria. Ahora, fíjense cómo cuando hay el grupo,
somos homosexuales, al que no sean como yo, voy a tratar a la fobia como patología. Homofóbico. Tú lo que tienes es una patología de un miedo inexplicable con respecto a la homosexualidad. La homosexualidad no provoca eso si yo te educo diferente, si yo te llevo a que reflexiones de manera diferente, si yo te muestro inclusive quizá desde la educación muy pequeñito una pareja homosexual y que lo veas en tu ordinario y que no te va a provocar absolutamente ninguna reacción contraria. Ah, bueno, ok. Entonces vivimos en el mundo plano de las patologías. Pero ahora, desde donde se trabajó la patología es desde un discurso de los homosexuales. Homofobia, estás enfermo de un miedo irracional. Entonces, el psicoanálisis dice, no, señores, es el mundo de lo psíquico que se está manifestando. Y se manifiesta, por ejemplo, frente a ves unos que dicen, ay, me estoy excitando. Yo lo he escuchado en los niños. Ay, me excitó. Y otros que dicen, me dio asco. Y otros que no dicen nada, que ven el beso y ni lo ven, que no lo quieren ni ver, niños que están en la luna. Están viendo otras cosas, les incumbe, su sexualidad pasa por otros lugares. Ni siquiera pelan al adulto. Otros que están muy pendientes del adulto. En fin, escuchar y poder verdaderamente estar en estas ñáñaras que dan, que no hay uniformidad, que no estamos acomplejados, que no hemos sido educados, que lo que nos tiene juntos es algo que no tiene que ver ni con la educación, ni con el gobierno, más bien se manifiestan en ciertos miedos, en ciertos rechazos, en ciertos ascos. Ahí, prestamos, en todo caso, los psicoanalistas decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se está manifestando que ha estado oculto? Exacto. Tiempo por excelencia del psicoanálisis, lo pienso ahorita con lo que dice doctora Lozano, sí, que este es por excelencia tiempo del psicoanálisis en relación a lo que tanto usted como el doctor Einar vienen planteando sobre digámoslo así, el imperio de la racionalidad. Ahorita lo pensaba de la siguiente manera, pareciera ahorita, aunque no es tal cual el siglo de las luces, ya no quedó atrás el siglo de la ilustración, pero pareciera esto como un gran éxito de la ilustración, efectivamente, como lo transmiten, como nos lo venden, digámoslo, que a partir de esta enorme racionalidad y la capacidad que tenemos para crear los modelos educativos incluyentes de toda la diversidad, entonces no va a quedar nada fuera. Es decir, habremos logrado finalmente haber borrado, sí, habríamos logrado el borramiento de la diferencia. Y eso sería, de acuerdo con esta lógica, el gran triunfo de la ilustración y de la racionalidad, como la piensan en estos discursos. Sí, no, el inconsciente, lo psíquico no incluye, lo psíquico más bien rechaza. Sí. Y es lo que puede ser insoportable para ciertas personas que nos quieren hacer ver cómo es maravilloso y pacífico y increíble, pues hacer, por ejemplo, el amor todos en bola, ¿no? Ahora en las plazas, ¿no? ¿Por qué no irse a encuerar y todos ir a hacer el amor unos con otros, unos sobre otros, unos contra otros, unos picándose por todos los orificios? ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! Quiero decir, con estas propuestas de si nosotros usamos la racionalidad, podemos ver que no son más que cuerpos, lo que hay es asco, por ejemplo. Frente al cuerpo puede aparecer el asco, que no, eso son cosas de prejuicios, pero si el asco es cada quien su asco. O podemos pasar a la locura, que la doctora Heiser ya nos decía, bueno, ya con la locura esténse quietos, entiendo la preocupación de la doctora Lozano con respecto a la locura, pero también lo que se viene a mezclar en la racionalidad es que si entonces no existe nada que me ate ni a lo biológico ni a Dios Todopoderoso,
Entonces, mi manera de placer es lo que yo voy a imponer al otro. Que también ahí se esconde esto, te quiero hacer ver, tú. Es como en Naranja Mecánica, ¿no? Film de Kubrick, que es un film muy viejo, quizá hay jóvenes radioescuchas que no han escuchado este film. Antes para mí era una evidencia, ahora ya hago un esfuerzo. Entonces es un film maravilloso que se llama Naranja Mecánica y el director se llama Kubrick. ¿El nombre cómo es? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, gran cineasta. Y que muestra, bueno, que es abrir esos ojos con esas máquinas de fierro para obligar al otro a que algo pase por la vista, porque la apuesta ¿cuál es? Lo que yo veo, la imagen, me hace mentir. Sí que hacemos mucho con la imagen. Sí que nos hacemos muchas bolas con la imagen. Sí que la imagen en lo psíquico va a tener un impacto en donde va a ser deformada la imagen por excelencia. También si queremos decir que la imagen representa lo mismo para todos, ahí de nuevo nos vamos de bruces. Es ahí en donde todo lo que tiene que ver con la belleza, todo lo que tiene que ver con lo que me puede excitar o no, yo puedo fingir que efectivamente yo sigo una norma de lo que me excita y de lo que no me excita. Yo puedo decir, ay, sí, a mí lo bonito, mentira, y de repente me encanta estar oliendo caca. ¿No es verdad? Sí. Ay, yo odio esto, pero ahí estoy, ahí sí, aquí huele, ¿verdad? Aquí huele, de aquí huele. Y la gente insiste y dices, bueno, o le gusta o qué es lo que pasa. Eso es lo que no tiene que ver con la imagen. Entonces, pasamos muy fácilmente también a decir, bueno, si entonces no hay norma con respecto, ni norma ni imposición, con respecto a lo sexual, entonces que todo sea permitido. Es algo que no resiste tampoco. Claro. Es algo exactamente que el ser humano nos va a mostrar cómo le es insoportable que un hombre o una mujer tenga relación con un hombre o con una mujer del otro lado, en donde le diga, bueno, mira, a mí lo que me gusta y como yo quiero hacer uso de tu cuerpo, porque es para mi satisfacción es de esta manera y de esta manera. El otro le puede decir, sí, pero no podemos saber si está de acuerdo o si ha consentido. Eso es íntimo. Sí, son farsas sociales, es lo que trato de subrayar. Farsas totalmente. Y decía hace ahí rato... puede haber hasta un sufrimiento no atendido, por ejemplo. Puede haber un malentendido en donde la expectativa de uno y la expectativa de otro no se están hablando ni siquiera la misma lengua. Y hay uno quizá que puede ceder o el otro, no se sabe quién en realidad, pero que no sucede lo que están diciendo que sucede. Son pláticas, charlas de hombres, estamos en espacio de hombres, que son muchas veces muy farsantes. Sí. Ay, sí, porque bueno, yo me las cojo a todas y me la paso súper bien con todas. Y a mí, mira, se me para de este tamaño. Y no dicen la verdad de lo que sucedió. Eso es la imagen, para que veamos como si el recorrido de la imagen es brutal y es lo que sostiene y es lo que hacia lo que... Pero ahí hay que nada más meterle uña y ver que no es la verdad del sujeto en todo caso. Son, como bien dice doctora, son farsas. Ahorita que pone el ejemplo, buena charla, más cercana pudiera ser entre varones, en lugar de hablar de las proezas sexuales, de que pudieran compartir las dificultades que han pasado cuando no logran una erección con una mujer, frente a una mujer. No eso solamente cuando se sienten atraídos por un hombre. También, exactamente. Es uno de los grandes capítulos masculinos en donde el hombre se la pasa mal. O cosas incluso... Perdón, sí, cosas incluso muy accesibles que es del orden de
de lo cotidiano. Por ejemplo, hace rato que la doctora Lozano hablaba de cómo entre una pareja pues se pueden toquetear los genitales y todo esto, me hizo recordar cómo yo he escuchado en algunos hombres, cómo a nivel muy sencillo del juego entre pareja, ¿no? De que son novios o esposos y que ni siquiera están, digamos, en la escena sexual, desnudos, a punto del encuentro erótico. No, ni siquiera es eso, sino están en una convivencia, no sé, en la casa o están en algún lugar y ella, pues, digamos, empieza a juguetear con él, queriéndole tocar el pene así sin desnudarse ni nada, eso a nivel de juego. Eso a los hombres no les agrada porque dicen que no los excita. Es decir, lo que la mujer pudiera pensar de que, ay, si ahorita lo empiezo como a toquetear y mi amor, y le empiezo a acercar la mano al pene, fuera del pantalón, ni siquiera le está metiendo la mano. El hombre ahí, lo que narran es de, híjoles, no me gusta, ella siente que con eso me voy a excitar y no me gusta, y lo que menos van a producir es una excitación y una erección en el varón. Entonces, lo menciono porque como es verdad, quiero regresar a eso que me pareció un fundamento que dijo la doctora Lozano, ¿no? El inconsciente rechaza. Cómo ahí viene automáticamente un rechazo y no es del orden de la razón y de los prejuicios, simplemente se le impone eso. A eso, a él, digamos, algo dice, ay, no. Claro, los analistas sabemos por qué es ese no, porque ese espérame y hasta puede ponerse las manitas en los genitales ahí, pero es así, ¿no? Se le impone la reacción, voy a decirlo así, la reacción fóbica. Pues no lo sabemos, Einar, pero podemos esperar escuchar algo. Claro, pero a lo que voy a lo conductual, de que esa es la reacción y el sujeto puede ser el sujeto más actualizado, más dispuesto con la inclusión, con la diversidad que favorece, es decir, en eso es sorprendido, de su propia reacción, de su propia sexualidad. Hay que ver también, Einar, me recuerda un caso que aquí ha tratado también la doctora Heiser, de lo que se espera como un gran éxito en la normatividad. Lo relaciono también con lo que ahorita va planteando la doctora Lozano. Y hay que ver por la que pasaron muchísimas personas. Me estoy refiriendo a cuando se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, esta experiencia de la fotografía que vino a hacer este hombre que por todo el mundo anda fotografiando desnudos, ¿no? Spencer Tunick, que organiza grupos de personas y hace formaciones ahí de todos desnudos y wow, la gran foto de la desnudez. Y lo que se promueve con esto es, en armonía con estos discursos en pro de borrar la diferencia y que somos todos de libre pensamiento, racionales, y entonces podemos soportar perfectamente con madurez la desnudez, como ya en el encuentro, en el momento, lo que produjo, hay que ver lo que produjo esta experiencia, y es en muchas personas situaciones donde se vieron psíquicamente hablando muy tocadas, desbordadas, experimentando sensaciones y pensamientos que nunca se habían imaginado. Y podríamos decir, ay, ¿por qué nada más es la foto y ya, ¿no? Y todos sabían lo que iba a pasar. Es que efectivamente no. Ahorita como lo venía desarrollando la doctora Lozano, lo relaciona en ese sentido. Cómo en el instante donde hay un encuentro, hay un contacto con algo en el orden de mi intimidad, hay algo de mí mismo, por mí mismo, incalculable, en lo que me va a hacer pasar, en lo que me puede hacer pensar y sentir de mí mismo, dado que a ello no tengo acceso. Entonces, esto que se propone como, ay, es lo más natural, a veces incluso incuestionable, que es el cuerpo desnudo, empezando por el mío, mi cuerpo desnudo y el de un otro, es y basta eso para señalar lo que puede producir en un hombre y en una mujer de incomodidad y de despertar afectos y sensaciones hasta ese momento desconocidas. Y en ese sentido es cuando vienen los señalamientos de, por ejemplo, decir, ay, es que es una fobia o es algo fóbico, que habría que tratar de inmediato en la línea de una supresión de que eso no se presente más en el sujeto, sin dar lugar a que esa manifestación, llamémosle fóbica, es en ese momento la vía para ese sujeto, la vía
que escogió la vía inmediata, podríamos decir la vía correcta incluso en el orden de lo psíquico, para dar trámite a una representación de orden insoportable, para dar trámite a alguna otra cosa, eso sí, alguna otra cosa que le resultó insoportable. Entonces, ¿cómo cancelar, cómo ahogar y obturar esa respuesta fóbica cuando es en ese instante una solución inmediata a lo que en un sujeto se está presentando en un sentido desbordante? Exacto, entonces dígalo fuerte y claro. En el psicoanálisis, un descubrimiento con respecto a la fobia es que es un tratamiento de lo insoportable. Entonces se puede tener un pánico y que uno no puede controlar a una araña o una situación finalmente que tiene que ver con la imagen, porque lo que es increíble de lo psíquico es que va a tomar un objeto exterior. Es que va a decir los espacios, no soporto los espacios abiertos. O al contrario, en cuanto estoy en un ascensor, me tengo que salir. No, es algo que, entonces, además, empiezan a ser fobias muy diversas, nuevas. Hay cosas que se manifiestan de manera totalmente diferente. Y que sí se toma, y eso hay que también decirlo, los elementos con lo que lo psíquico se sirve es con los elementos que tiene alrededor, con su contingencia. Es por eso que vienen a marcar para siempre la manera como yo hice mi cuadro, hice mi dibujo. Con los elementos que tengo. Ahora, el cuadro es mío, pero los elementos, la lengua no es mía. Es qué es lo que yo hago de mi lengua, qué es lo que yo hago de las palabras. Y que cuando dice, doctora, perdón, cuando dice ahorita de los elementos y los elementos exteriores, podríamos decir que la araña no es la araña, el exterior tampoco es el exterior. Es decir, las apariencias engañan. ¿Cómo? Las apariencias engañan. Sí, y que también eso es en la gran finta donde se van las visiones y los tratamientos tradicionales que se promueven desde la psicología. Que, bueno, es la araña, hay que quitarle las arañas. Es el elevador, no se suba al elevador. Es esta o al contrario, lo tienen que afrontar. Exactamente. Aproximaciones terapias sucesivas le llaman. Exitosas, en cierto momento exitosas. Sí. Justamente, bueno, pero yo creo que pasan por otro lado, pero exitosas es que es lo que es fascinante de lo psíquico. Nos decía, perdón doctora, nos decía Inar, ¿cómo se llama el tratamiento? Le llaman aproximaciones sucesivas, ¿no? Es decir, es un lento irse aproximando al objeto fóbico, ¿no? Y como en muchos casos, como bien lo dice la doctora Lozano, a nivel conductual, tienen un logro, pero es a nivel conductual, hay que dejarlo en claro, ¿no? Lo que hay que preguntarse ahí es que hacia dónde se va a ir eso insoportable que describía hace rato muy bien el doctor Germán, hacia dónde se va a manifestar. Porque bueno, yo les puedo decir que se vino a mi clínica, porque es el ejemplo que estaba diciendo, es que dejó de tener miedo, era agorafóbico, yo creo, y tenía una terapeuta que lo seguía, y entonces iban juntos a los lugares abiertos y tal, ¿no? Y después, muchos años después, que era su solo problema, en donde él había podido resolver otra cosa a través de la agorafobia. También hay que decir que muchas veces no queremos saber absolutamente nada de lo que lo provoca. ¿Por qué? Porque es una solución. ¿Qué es lo que decía el doctor Germán? Sí. Exactamente. Entonces, el problema es que no era ni la araña, ni el lugar de afuera, entonces esto nada más como boomerang, el tiempo que le lleve, y ¡bamba! Por atrás. Y el tipo dice, no entiendo, si yo ya lo resolví y estoy peor. Entonces, entra en una angustia, justamente la angustia, que sí puede tener, ya no tiene la fobia para resolverlo. Entonces, afortunadamente llega a mi clínica, pero aquello que parecía un éxito, sí, cuando se trata de la araña, porque tiene patas, ¿qué significa para usted las patas? Bueno, pues es que son asquerosas, y los pelos, bueno, ¿qué tal? Porque se van además a cosas simbólicas. El éxito está en eso.
El éxito está en que finalmente el paciente va a hablar de algo que no es la araña. Por eso puede tener un efecto terapéutico, porque toca otra cosa en el sujeto, pero ni lo resuelve, ni siquiera se asoma a qué es lo que para él de manera única lo provoca. Única, que no está en las manos del terapeuta. A fuerza es el sujeto que tiene que venir a hablar de eso, a fuerza. Entonces, claro, se le da vuelta el boomerang y él queda mucho más mucho más desnudo frente a eso, ya sin la posibilidad de la fobia. Afortunadamente llega a la clínica. Entonces, bueno, fue tomar totalmente desde otro lugar. Y entonces veíamos, por ejemplo, cómo una de las cosas era no querer saber nada, cómo ir a buscar ciertas cosas prácticas que también está muy a la moda. Ay, yo no quiero saber de mi mamá, qué flojera, de mi papá y de Onfray, ¿no? El filósofo que hizo la Universidad Popular en Francia. Ay, sí, sí, esas cosas en donde no, lo práctico, ahora y ahorita, resolver, quiero dejar de fumar es el resultado. La era la araña, lo que me daba miedo, la araña. Pues claro, es que no quiero saber lo que lo provoca. Eso sí que me va a mí a poner en una situación en donde yo estoy por algo en todo esto, en donde hay algo que yo entretengo en todo esto y que no estoy dispuesto a sacrificarlo, ni estoy dispuesto a cuestionarlo, ni estoy dispuesto a verlo, porque verlo es enorme. Después, ¿qué hago con eso? ¿No es verdad? Entonces, vemos que la fobia para nosotros es paz, es algo que se ha puesto en marcha, que tiene que ver con algo, sí, muy, la imagen de la araña me horroriza y que vemos cómo, por eso yo quería insistir, se pueden insistir ciertas, porque hay una gran trampa y es, ay, sí, pero ¿por qué la araña? Porque hay miedo por las arañas, quiere decir que hay algo que se responde. ¿Hay algo universal? No, señores, es que hacemos con la contingencia. Por ejemplo, a nosotros nos tocó el español como mexicanos y antes del español están las lenguas de México. Está todo lo que la cosmología que viene a coincidir, por ejemplo. Tanto para los judio-cristianos, la palabra, el verbo, hizo, simplemente decir algo, hizo al mundo, también en el Popol Vuh vemos eso. ¿Lo pronuncio bien? Sí, sí, Popol Vuh. Ok. Vemos que también se trata de cuando lo dijo, se realizó. Entonces, imagínense, en México, esto es nuestra contingencia. Ese es un elemento que yo puedo tomar como si fuera el color café, lo utilizo o no lo utilizo, pero que está. Decíamos en algunos programas, yo no puedo transformarme en danesa, no es mi contingencia, entonces definitivamente la contingencia es con lo que hago, por eso se puede repetir, por ejemplo, que sea una araña. Antes Sí. eran los caballos, en la época de Freud eran los caballos, porque se les golpeaban a los caballos en la vía pública. Entonces los niños presenciaban castigos hasta la muerte. Sí. Estoy pensando en el pequeño Hans, por Sí, supuesto. claro. ¿Y qué es lo que ya no existe en esta contingencia? Presenciar ese castigo a los animales, en donde el pequeño Hans veía y le sucedían muchas cosas cuando veía el castigo al caballo hasta la muerte, ¿no? Hasta matar al caballo a golpes, ¿no? Entonces, hacemos con nuestra pintura, sí que viene pigmentada de nuestra contingencia, por supuesto, no es lo que la determina. Sí, no. No es lo que la determina. Ni tampoco. No somos determinables. No se nos puede decir que tengamos que ser inclusivos y por eso vamos a incluir al otro. Mentira. Sí, no. Ni tampoco lo que señalaba ya ahorita, doctora, de lo universal. No, es decir, tampoco hay universales que determinan la vida psíquica de los seres humanos.
Lo digo también porque uno de los argumentos que escuchamos en estos grupos en favor de la llamada diversidad es decir que, bueno, esta respuesta homofóbica en la gente obedece a que después de años y años de el dominio heteropatriarcal, entonces ya es de orden universal que los sujetos tengan que responder con una reacción homofóbica ante esta expresión del amor de la diversidad que son los homosexuales. Y entonces, en esa misma lógica, lo que plantean solo es cuestión de modificar el contexto y el modelo educativo de formación, quitar, por lo tanto, los paradigmas heteropatriarcales, formamos a los seres humanos, a los jovencitos ya en otros principios y valores, y entonces así le daríamos lugar a que se elimine ya en adelante, a que modifiquemos en adelante estos universales y por lo tanto así quitaríamos, borraríamos del horizonte la respuesta homofóbica, la respuesta fóbica de un sujeto frente a una manifestación sexual de este tipo. Entonces, que en cambio, por ejemplo, se descuida mucho el decir, ¿por qué adherimos al patriarca? Bueno, es Claro. todo un trabajo, es el nombre del padre de Freud, ¿no? Pero bueno, para que vean cómo algo que parece tan obvio como decir, ay, sí, solamente es la educación, son los patriarcas que nos han impuesto. El psicoanálisis se ha interesado más bien porque esto funciona, no tendría que funcionar. Lo que es curioso es que nos organicemos alrededor, digamos, de los hombres, por ejemplo, ¿no? Si se nos da la gana ver esto. Si no ninguneamos a las mujeres, si no las hacemos pedazos, si no ignoramos a los niños, pues bueno, hay algo que el patriarca da como garantía, que es de alguna manera la seguridad. Entonces, la seguridad no es cualquier tema para los psíquicos. Entonces, en vez de estar ninguneando al patriarcado, podemos hacer un seguimiento de cómo también estaba destinado a que se quebrara. Porque si hay algo que no puede haber, es una seguridad. Entonces se hace el esfuerzo de girar alrededor de eso, pero finalmente se encuentra un vacío en el que esto se viene a quebrar, en el que esto se viene a romper en mil pedazos. Pero también vemos cómo la adición no es desde ubicar en dónde están las víctimas y los verdugos, sino que está en otro lado. Está en todo lo que puede ser muy atractivo para las personas. La seguridad, que no haya amenaza de lo natural, qué onda con mi sexualidad, esta cosa que me pica y nunca entra en algo que la pueda ni definir, ni tocar para mí mismo. Me complica, tengo que llegar y también liberarla, tengo que poder también abrir el puño y dejarlo. Esto es un ejercicio muy difícil. Entonces, a veces como que estamos satisfaciendo situaciones más inmediatas, que es finalmente si nos estamos haciendo la guerra, voltear hacia arriba deja de ser importante. El universo ya no nos deja de preocupar. Ha servido para eso el patriarcado. Sí, claro. Entonces, Y también parece ser que pues en este empuje de crear una cultura incluyente, inclusiva y todo esto que ya mencionamos, también pareciera ser que de fondo se cuela o esconde la venganza de los otros, ¿no? Bueno, ustedes ya tuvieron su tiempo de patriarcado, de tradición, de heterosexualidad, va la nuestra, ¿no? Y la paradoja ahí es que quieren eliminar un universal planteando otro universal, ¿no? Hace rato que el doctor Germán iba describiendo, me hacía pensar como en estos folletos, quizás los recuerden, no sé si fueron de una época, quizás los más jóvenes no, en donde a través de principalmente la religión católica le entregaban a uno un folleto en donde traía una imagen muy linda del paraíso, ¿no? Donde estaba el güerito, el negrito,
el niño, el papá, la mamá rodeada con un león, una jirafa al fondo, lo abrazaba, ¿no? Ese paraíso que por fin se podía recuperar. Y ahora con todos estos empujes inclusivos, a donde, como bien lo decía usted, Germán, ¿no? Donde todo tendría cabida y nada quedaría fuera, me parece nuevamente ese universal, ¿no? Por eso usted hacía muy bien relaciona de nuevo como lo decía, no me acuerdo, como a una cuestión fundamentalista, ¿no? Religiosa, en donde que habría que recuperar nuevamente aquello perdido. Bueno, eso no lo decía usted, lo digo yo, pero sí me parece un empuje hacia esto, ¿no? Una cuestión religiosa nuevamente a recuperar el paraíso perdido. Cuando justamente lo dice, ¿no? Perdido está la frase. Sí, y poner en su lugar que todo lo que viene a prometer que somos uno y que hay una norma y que eso es una imposición total y absolutamente arbitraria. Ahí están las fobias para contestar y para responder a todo este tipo de cosas. Una de las cuestiones que Bravo. sí tenemos que, yo lo voy a decir así, padecer, es que qué bueno que nada más quedan en un empuje, como ya se instaura en las agendas de los gobiernos y en ciertos instituciones, sistemas educativos, como lo decían también en algunos de los colegas en el seminario, ya por ejemplo la industria cinematográfica ya tiene que considerar todo esto para en sus películas, ¿no? Se habla de que Netflix ya está obligada y por ahí se armó también una noticia de que muchos de sus usuarios dejaron de contratar la ¿cómo se llama? El La servicio plataforma. a la plataforma porque estaba incluyendo todas estas miradas incluyentes, pero una de las cosas que ya estamos padeciendo es que ya se forza a las instituciones, a los gobiernos, a los sistemas educativos, ya se forza a que a fuerza lo incluyan, lo tienen que llevar, lo tienen que desarrollar, tiene que ser parte de los sistemas educativos, tiene que ser parte de los proyectos, tiene que ser parte de lo que van desarrollando en sus prácticas y en sus funciones concretas y específicas. Eso sí también ya está. Y eso sí lo estamos padeciendo ya. Doctor Einar, sin ir lejos y en relación a lo que dice, un paciente recientemente acá me decía cómo viendo las bases para poder participar en un congreso, creo que organizado por la Autónoma de Zacatecas en psicología, uno de los requisitos es utilizar el lenguaje incluyente. Así, requisito para la ponencia que quisiera presentar y someter pues a calificación para poder participar con lenguaje incluyente, si no, ni presentar. Y lenguaje incluyente, sabemos, es esta cuestión de hablar de todas, todos y todes. Sí, Entonces, bueno, sí. pero todo lo que tiene que ver con el lenguaje incluyente, ¿cómo se llama? La doctora me mandó a escuchar a una mujer que se llama Consuelo Company, que es una mujer de gramática, de la lingüística, y dice cómo todo el género masculino, en el caso del español, bueno, es una conferencia maravillosa porque nos muestra cómo, para empezar, la gramática no tiene contemplaciones de género así, que es solamente un 3%. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver esta conferencia de esta mujer. Bueno, No le he podido ver. el chiste es que el género masculino no excluye lo femenino. Lo único en español que puede excluir al otro es el género femenino. El género, y decía ella, bueno, si quisieran las así, las que hacen la guerra con los hombres, es muy fácil. Con que llegue usted a una conferencia y diga, señoras, buenas noches, ¿qué excluyó a los hombres? En cambio, el español está hecho
para que el género masculino, que no tiene referente en lo de afuera, en el objeto de afuera, que solamente ella explicaba cómo es solamente un 3% del español, y cómo la mayoría de las lenguas no tienen género, y que sin embargo sí existen las diferencias entre, sí existe segregación. Cómo todas estas disque reformas incluyentes o excluyentes, lo que sea, no ha hecho un cambio profundo con verdaderamente una revolución social en donde se incluya a la mujer, por ejemplo. Es solamente una hipocresía en donde me parece que lo que se pone en evidencia y que puede echarse a andar muy bien es que pues cada quien se siente un poco culpable efectivamente de odiar al de enfrente y lo quiere ocultar. Sí. Entonces lo autoritario funciona. Lo autoritario funciona porque lo primero que quiero es ocultármelo a mí, como yo puedo odiar a una mujer, como yo puedo odiar a un homosexual, como yo puedo odiar a un hombre. Entonces lo voy a ocultar haciendo un lenguaje inclusivo, perdón, en donde no incluyo a nadie. Sí. Nada más pretendo ocultar con esto lo que interiormente ni siquiera he tocado, ni siquiera me he cuestionado. Y creen que con eso dan satisfacción a una demanda ancestral, a una demanda no, ancestral. Y dice que ese tipo de cosas ya ha sucedido. Dio el ejemplo de un contemporáneo de Sor Juana Inés la Cruz, Góngora. Góngora, en donde hizo todo un discurso político en donde hacía hombres y mujeres, hombres y mujeres. Iba diciendo doctoras, doctores, tarara, y decía cómo todas esas cosas son, bueno, es una conferencia muy interesante, pero para decir que es una hipocresía porque en realidad la segregación no es el lenguaje lo que lo hace. Yo puedo tener un lenguaje incluyente y hacer una segregación igual, no contratar al negro que venga enfrente. Sí. Utilizando todos los nones y nonas y inas y unes y unis y nunis. Y ya, que la mayoría de las lenguas habladas son neutras. La mayoría del mundo. Entonces, las que no son neutras son muy pocas, en realidad es el español, ahora el inglés decidió poner antes los niños eran un it, que es un género neutro en inglés, bueno, ya lo cambiaron, pero para que se vea que es una pura hipocresía, que no hay cambio, en realidad son como, ella decía, para mí es una manera de no tratar el problema de fondo. Es algo en donde se le echa al sujeto en el rodeo y el rodeo está fascinado por ver si es mi campeón el que gana o el otro que gana y ahí estamos. Y el problema continúa, la segregación, el racismo, el abuso con los niños, eso no está para nada tratado. En cambio, sí somos políticamente correctos. Eso sí. Eso sí, yo me puedo coger a un chamaquito de 5 años políticamente correcto, le voy a decir, ella al oído, lo voy a respetar totalmente. O voy a contratar a una chica que me parezca a mí en una estética maravillosa y que venda, y a la pues, chaparra, fea y horrible, pues no la contrato. No la contrato, pero si le hago la entrevista, digo, no, de ninguna manera, yo la recibí ella porque era más capaz. ¿No? Quiero decir, no está tratado el problema de fondo. Muy bien. Así es, doctora Lozano. Y decía ahorita el muy bien, en tanto que decir, querido público, que estamos ya sobre el tiempo de la emisión del día de hoy. Y permítanme, por favor, dar lectura a un mensaje que recibimos por parte de nuestra radioescucha, Jacqueline Serafín, que nos dijo: muy buenos días, gusto escucharlos. A cierta edad me apareció una fobia con las ratas y ratones. Viví en un lugar donde tuvimos algunas infestaciones de estos bichos y me costó trabajo enfrentar esta situación. En mi afán por combatir el problema con la plaga y también de observar lo que a mí me ocurría psíquicamente, descubrí muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que con mucho coraje
soy capaz de vencer ese asco para poder combatir sola a la plaga, pero que prefiero hacer un llamado para pedir ayuda a un otro. Y por último nos dijo Jacqueline Serafín, querida doctora, ¿nos puede decir el nombre de la autora de la conferencia sobre el lenguaje? Y es una, ¿cómo se llaman las mujeres que se dedican a la gramática, a la lingüística? Ella no es lingüista. Semióloga, semiótica. Probablemente es una semióloga. Y se llama Consuelo, si no me equivoco, Consuelo Company, y estaba escrito con Y, inclusive su nombre. Sí, se los debo. Bueno. Pero sí muy interesante, en donde ella dejaba muy clara cómo la gramática no es moral. La gramática, hay cosas gramaticales y agramaticales, de ahí que se le impute a la gramática que viene, bueno, ella lo fundamenta de manera excelsa y dice, bueno, lo que no se está tratando es el problema de fondo. El problema del discurso, el discurso sí puede ser, sí puede haber una segregación en el discurso. No tiene nada que ver con la gramática, ni con las terminaciones, ni con que yo diga los niños, no, se tienen que decir las niñas, porque si las niñas se van a sentir excluidas. Las niñas no nos sentimos excluidas cuando se dice, yo cuando era niñita, cuando decían los niños. No había una exclusión. En cambio, como ella decía, digan, hola, niñas de este salón. ¿Quiénes van a estar excluidos? Dice, ¿por qué las feministas no, ya si le quieren hacer la guerra a los hombres, traten todo en femenino, dejan afuera a los hombres? El que segrega es el género femenino, no el masculino. En fin, era muy interesante todo lo que ella estaba tratando. Muy bien. Y bueno, el comentario de Jacqueline me parece pues bienvenido, porque un llamado a otro, me parece que hay que retener y que podríamos hablar largamente de lo que es poder. No poder poner una distancia a nuestras propias interpretaciones. Hacer un llamado a otro. Muy bien. Muy bien, pues concluyamos con eso, doctora Lozano. Recordando a nuestro querido público que tenemos una cita mañana miércoles, igual al mediodía, en este su espacio de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para mañana que volvamos a pensar la fobia. Es la oportunidad mañana de volver a pensar la fobia. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.